Lección 2 para el 12 de enero del 2013. La creación, formación del mundo. Es el título de la lección. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías 45:18. Porque así dijo Dios que creó el cielo. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45:16. Versículo tan claro que muestra los orígenes de los cielos y de la tierra. Los científicos, dice la introducción, están cada vez más impresionados por lo adecuado que es el mundo para las criaturas vivientes. Y no es extraño, porque el diseño y el propósito se afirman en toda la Biblia, comenzando con Génesis 1, que vamos a estudiar parte de él esta semana. En un planeta desordenado y vacío, Dios pasó, en el proyecto dice 3 días, pero uno dirá 4 días. Dios pasó los primeros 4 días, primero la luz, luego la expansión o firmamento, el tercer día la tierra con la vegetación, el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, preparando el mundo. ¿Para qué? Para ser ocupado. ¿Por quién? Ya definitivamente, ¿verdad? Diríamos nosotros, por las especies animales, los peces, las aves, y finalmente por lo máximo de la creación, los hombres. Pudiéramos decir también, ¿verdad?, que en los primeros 2 días de la creación, la luz y la expansión, como preparación para lo que venía el tercer día. El tercer día aparece ya los primeros pobladores, seres vivos, las plantas. El mismo tercer día, el tercero, cuarto, quinto y sexto. Y diríamos el resto, el quinto día, el cuarto día, sol, la luna y las estrellas. Y finalmente la población de seres vivientes en su máxima expresión, diríamos también, aparecen las aves, los mamíferos, los peces, y en ese sexto día maravilloso, después que aparecen esos mamíferos, las bestias, aparece nada menos que es el hombre. Llenándolo todo, ¿verdad? Esta semana nos concentraremos en esos 3 primeros días. Ese va a ser el estudio de esta semana, los 3 primeros días. Repito, diferimos aquí un poquito en esta primera parte, ¿verdad? Porque en los primeros 3 días, allí hay un ser vivo que está ocupando la tierra, que son las especies vegetales. Bueno, algunos eruditos objetan la idea de que Dios impone un propósito a la naturaleza. Alegan en cambio que Él solo permitió que el mundo natural fuera el mismo y se desarrollara por procesos naturales supuestamente inherentes. Este es un tema común entre los que promueven formas de evolucionismo teísta. O sea, que no creen que el mundo salió así y ahí solito con leyes y formas y convulsiones, catástrofes, una cantidad de cosas allí violentas. El mundo siguió evolucionando hasta lo que conocemos hoy. De todas maneras, vamos a entrarle, ¿verdad?, directamente a lo que dice la revelación. Quisiera leerle los hechos que asombran a los seres humanos, ¿verdad?, para el que realmente es sincero y concreto en estos asuntos. En Romanos 1, versículo 19 dice: porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. Lo que de Dios se conoce, Dios no lo esconde, Él lo manifiesta, lo presenta. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, que su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa es la palabra de Dios en Romanos 1, 19 y 20. Su poder creador, que vamos a ver esta semana un poquito de él, ahí está. Eso habla solo.
La perfección de una planta, la perfección de un ser humano, de un animal. Ese universo que uno contempla. Eso está full de leyes que todavía el hombre no termina de comprenderla. Solamente un poder más allá del universo, como lo veíamos la otra semana, es capaz de sostener al universo. Eso es obvio. Lo demás es rebeldía, lo demás es simplemente que todavía sigue repercutiendo el conflicto de la Edad Media. Como dicen algunos científicos y filósofos, ¿verdad? Esta teoría de la evolución tiene su origen en un conflicto más no científico, sino moral, de algo personal, en aquella época de oscuridad cuando la iglesia dominaba, donde la ciencia estaba en manos de la religión católica apostólica, y solamente lo que los eruditos religiosos católicos opinaban en cuanto a ciencia tenía validez, así como por ejemplo que la Tierra era el centro del universo y no el Sol, caso del sistema solar. Bueno, eso costó demasiado, hasta prácticamente casi la vida de Galileo. Entonces, ante ese conflicto de esa época oscura donde la ciencia no tenía manera de expresarse, se levantó entonces la tesis de la evolución. Inventar una creación donde Dios no tuviera nada que ver. Inventar un origen, mejor dicho, de todas las especies donde Dios no tuviera nada que ver. Que no se pareciera a nada a catolicismo. Y eso sigue hasta hoy, como dice Romanos 1, 19, 20. El que tiene, como queriendo decir, el que tiene ojos para ver, vea. Las obras de Dios, su poder invisible se hace visible, se hace manifiesto. Contemple una flor, contemple una gota de agua, vea los átomos cómo se unen allí. Contemple el universo, las estrellas, contemple el cuerpo del ser humano, un órgano de un ser humano. Todo muestra la perfección, el diseño perfecto de Dios. Entonces no hay que buscarle mucha vuelta, hermano. Esto es revelación, nada menos y nada menos que de nuestro Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, revelación de Dios, el Espíritu Santo nos habla. En la página 105, la semana literal, dice: la Sagrada Escritura no se ha de juzgar de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. Página 105, página 106. Y sigue diciendo, este libro maravilloso de Patriarcas y Profetas: puede ser inocente, la página 105, el especular más allá de lo que Dios ha revelado. Si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura, pero los que dejan a su lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Aún los cerebros más notables, dice la página 105 de Patriarcas y Profetas, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación, debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales. Consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. En la misma página 105 dice: nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. ¿Está viendo? La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Así que, hermano, ponerse aquí a buscar detalle, a buscar que la ciencia armonice, ¿verdad?, con la Biblia, o la Biblia armonice con la ciencia, eso olvídese. Misterios y misterios, y nunca, como dice aquí, los hombres van a darle una explicación científica para no se creer en la Biblia de que los hechos de la creación registrados en Génesis son verdad. Con estos principios del Espíritu Santo
damos comienzo a la primera parte del lunes, el domingo. El domingo 6 de enero. El principio desordenada y vacía. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 1, 2. ¿Qué revelan estos versículos acerca de la tierra antes de que Dios comenzara a crear vida sobre ella? Dice, la Biblia comienza con la historia de la creación. Y esta comienza con la declaración de que Dios es el creador. Luego describe la condición del mundo cuando Dios empezó a prepararlo para ser ocupado. Cuando comienza la historia, el planeta ya está aquí, pero sin orden, vacío, oscuro y húmedo. Los versículos siguientes describen la forma en que Dios primero hizo el mundo en un lugar habitable y luego lo llenó con criaturas vivientes. El texto no nos dice exactamente cuándo llegaron a existir las rocas y el agua de la tierra, solo que el mundo no siempre fue adecuado para la vida. La tierra llegó a estar lista para las criaturas vivientes solo porque Dios actuó para que fuera así. Cuando la tierra, dice en la misma parte del día lunes, domingo, perdón, cuando la tierra llegó primero a existir, no era apropiada para la vida. La Biblia no dice nada acerca de qué lapso hubo entre la creación original de las rocas y el agua y la creación del medio ambiente y las criaturas. Algunos eruditos creen que pudo haber sido inmediatamente, otros que pudo haber pasado un periodo largo. El hecho es que sencillamente no lo sabemos, no tiene ninguna importancia. Cualquiera sea el caso, el material de la tierra fue creado por Dios. Eso es lo importante. Y luego, en un momento en que Él eligió, creó un ambiente adecuado para la vida. El punto clave es que Dios, que no dependía de materia preexistente, usó la materia que en algún momento había creado algo que en su estado primitivo era sin forma y vacío. Y luego, por el poder de su palabra, creó nuestro mundo habitable. Así termina la parte del día domingo 6 de enero. Es interesante comentar en estos versículos, ¿verdad? En el principio creó Dios, el Bereshit, como se dice en hebreo. Bara Elohim, creó Dios. Ese Bereshit en el principio, como lo veíamos en otra lección, ya hoy el hombre sabe que el universo tuvo un principio. Que no dicen que es Dios, que dicen que fue una explosión, pero por lo menos aceptan que hubo un inicio, no como antes. Muchos siglos y miles de años atrás que se sostenía que el universo existía porque tenía que existir. No, tuvo un principio. Ese principio fue por parte de Dios. En el comentario bíblico del capítulo 1, comentando el versículo 2, cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mire cómo dice aquí en el comentario bíblico, a la página 221 del tomo 1. El abismo, de una raíz que significa rugir, bramar, se aplica con frecuencia a las aguas bramadoras, a las olas rugientes o a una inundación, y de ahí las profundidades de la mar. Salmo 42:7, Éxodo 15:5, Deuteronomio 8:7, Job 28:14, 38:16. Abismo es una palabra antigua y se usa aquí como sustantivo propio. Los babilonios, quienes retuvieron algunas vagas reminiscencias del relato de la verdadera creación durante muchos siglos, en realidad personificaron esta palabra, Tejón, y la aplicaron a su deidad mitológica llamada Tiamat, de cuyo cadáver creían que se creó la tierra. El registro bíblico muestra que originalmente, oigan esto, no había luz sobre la tierra y que la materia de la superficie, esto es importante porque poco se dice, ¿verdad? Pero sí se ha dicho, pues. Y aquí lo dice el comentario bíblico en la página 221 del tomo 1 del comentario bíblico adventista. El registro bíblico muestra que originalmente no había luz sobre la tierra y que la materia de la superficie estaba en un estado fluido, porque la faz del abismo es paralela con la faz de las aguas en este versículo.
como dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Leyéndolo directamente. Y la tierra estaba desordenada, asolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Fíjense cómo dice, sobre la faz, sobre la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, no dice abismo, sino que dice que de las aguas. Entonces las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, que es lo mismo, como dice aquí el paralelo, el mismo versículo en la parte final del versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que la Tierra, como planeta, cuando Dios va a producir el acto creador, prácticamente había así como, imagínense usted como una gota de agua, ¿verdad? Gigante. O sea, estaba en estado fluido, agua. Y sobre las aguas, ¿verdad? Sobre la faz del abismo, y ya leímos, ¿verdad?, del comentario bíblico, que abismo tiene que ver con la palabra bramar, rugir. Se aplica con frecuencia a las aguas bramadoras. O sea que las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas bramadoras, las aguas que rugían. O sea, un montón de agua aglomerado allí. Y sobre ese montón de agua, sobre la faz de ese montón de agua, se movía ¿quién? El Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces todavía no había la tierra con su roca. Eso estaba allí sumergido dentro. ¿Cuándo crió Dios esas aguas? Eso no nos toca a nosotros meternos en esa área. Pero allí estaba. Eso fue el origen. Estaba esa, como algunos dicen, como una burbuja allí de agua. Estaba ese cúmulo de agua. Oscuridad, como dice la Revelación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, asolada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas, la oscuridad cubría esas aguas. Allá estaba el Espíritu Santo, que es un tema importantísimo, ¿verdad? Porque está allí. En todas las obras de la creación está el Espíritu Santo. En este momento, en el nacimiento de Cristo, en el nacimiento tuyo y mío si hemos sido bautizados, en toda obra creadora, ahí está el Espíritu Santo, listo a obedecer las órdenes de Dios. Excelente, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, de esa tierra que está desordenada y vacía, asolada, ese cúmulo de agua sobre las cuales están las tinieblas y sobre las cuales se mueve el Espíritu Santo, sobre la faz o la superficie de esas aguas, se produce el primer acto creador de Dios. Viene el primer día de la creación. Dios no necesita materia preexistente, ya eso se sabe completamente. Dios no requiere nada de eso. Ya Dios había creado las aguas, todo eso lo había creado Dios. Tomó esta materia, ¿verdad?, estos átomos que estaban allí de hidrógeno y de oxígeno, más los que componían el interior que está allí dentro de esas aguas, que más adelante Dios la va a sacar a flote, son las rocas. Ya eso Dios lo había creado, pero para darle forma a este planeta, entonces el Señor bendito, frente a esa tierra, ese cúmulo de agua, a esa materia en estado fluido, como dice el comentario bíblico, Dios dijo, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, dice el lunes 7. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó ¿qué? Noche. Y fue la tarde de la mañana de un día. ¿Qué enseñan estos versículos? Uno utiliza otra vez el comentario. Dice la palabra bendita, sea la luz, la página 221 del comentario bíblico tomo 1. Sin luz no podía haber vida. Era esencial que hubiera luz cuando el Creador comenzó la obra de sacar orden del caos y dar comienzo a diversas formas de vida vegetal y animal en la tierra. Oiga este concepto que dice el comentario bíblico, tomo 1. La luz es una forma visible de energía que mediante su acción sobre las plantas transforma los elementos y compuestos inorgánicos en alimentos tanto para el hombre como para los animales y rige muchos otros procesos naturales necesarios para la vida. Siempre ha sido la luz un símbolo de la presencia divina.
Así como la luz física es esencial para la vida física, así la luz divina es necesaria si los seres racionales han de tener vida moral y espiritual. Dios es luz. 1 Juan 1:5. Y para aquellos en cuyos corazones se está llevando a cabo a prisa la obra de volver a crear la semejanza divina, Él viene otra vez, hoy día, ordenando que huyan las sombras de pecado, incertidumbre y desánimo al decir: sea la luz. Esta es la aplicación espiritual que dice el comentario bíblico. Pero llama la atención, ¿verdad? La luz es una forma visible de energía. Diríamos en otras palabras, cuando Dios mismo, ¿verdad?, dijo: sea la luz, sea la energía, ¿verdad?, básica en todo este proceso, como dice el libro Patriarca y Profeta. Voy a leérselo. En la página 107 dice: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos 4:3. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Su energía, la energía de Dios. Y la energía hoy se sabe que es lo básico. Sin energía no hay vida. Componente básico de la materia. Tiene que ver con la materia. Y que diría alguien, qué casualidad que al principio de la creación la energía, ¿verdad?, se activó, la misma energía de Dios. Y la luz es energía, una forma de energía visible, con electrones, o sea, con partículas subatómicas que se mueven. Entonces Dios mismo dice: su energía, página 107, Patriarca y Profeta, pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúe accionando por su propia energía inherente. Eso no es así, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado, aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios, a través de su energía, dirige los planetas y los mantiene en su puesto, en su ordenada marcha a través del cielo. Patriarca y Profeta, página 107. Entonces vemos allí, ¿verdad? Sea la luz, esa energía de Dios se activó y las tinieblas se apartaron. Y como dice la revelación, ¿verdad?, se hizo el primer día de la creación, de lo cual también Patriarca y Profeta dice: al fin de cada día se da el resultado de la obra creadora. Al final del primer día, el resultado fue ¿qué? La luz, y Dios apartó las tinieblas. Las tinieblas como si fuera un ente aparte de la luz. Y al terminar la narración de la primera semana dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Pero esto no implica que los días de la creación fueran algo más que días literales. Cada día se llama un origen, porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra, de su creación. Cada día tiene una parte nueva de su creación. Primer día tiene una parte nueva de su creación, su energía, la luz, para que se inicie todo el proceso que va a iniciar Dios para preparar esas aguas que están allí y de ellas hacer brotar, ¿verdad?, parte de lo que por su palabra va a significar el escenario para que puedan habitar los seres vivos, plantas, animales y finalmente lo más maravilloso, usted y yo, nosotros los seres humanos. Luego se crearon los cielos, y en esto es interesante, ¿verdad?,
el mismo comentario bíblico, vamos a permitir leerlo, ya que estamos tocando este punto. Dice la palabra: expansión es lo mismo que firmamento. La obra del segundo día, dice la página 223 del comentario bíblico, consistió en la creación del firmamento. La gran masa de agua primitiva fue dividida en dos cuerpos separados, desde la gran masa de agua primitiva sobre la cual se movía el Espíritu Santo, sobre la faz del abismo, de las aguas. Las aguas que estaban sobre la expansión, versículo 7, son consideradas generalmente por los comentadores como el vapor de agua. Las condiciones climáticas de la Tierra, originalmente perfectas, eran diferentes de las que existen hoy. Las aguas que estaban sobre la expansión son consideradas generalmente por los comentadores como el vapor de agua. Dice el comentario, el mismo comentario, directamente a lo que dice la Sagrada Escritura, para poder entender esta parte de la expansión, cómo surgió la expansión. Mire cómo dice literalmente la Biblia. Dice: luego dijo Dios en el versículo 6, haya expansión, firmamento es eso, cielo, en medio de las aguas, en mitad de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Alguien dirá, ¿cómo es eso? Bueno, sobre la gran masa de agua había un vapor, y debajo del vapor estaban ¿qué? Las aguas. Entre el vapor de agua que estaba sobre la gran masa de agua primitiva, como dice el comentario bíblico, y las aguas primitivas, allí había un espacio, y por eso dice: separe las aguas de las aguas. Se separó el vapor de la superficie de la masa de agua. ¿Y qué quedó entre el vapor que se separó, que se iba hacia arriba, y las aguas, la gran masa que quedó abajo? Quedó un espacio, ¿verdad? Ese espacio es la atmósfera. Todo esto que conocemos, todo este aire que nos rodea, esa es la expansión, el firmamento, ¿verdad? Como fin allí ese cielo que estamos viendo, y aquí la tierra abajo, donde están las aguas. Ese espacio de la atmósfera fue lo que se hizo el segundo día. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, ¿verdad?, de ese firmamento, de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea que habían aguas debajo de la expansión, que serán las aguas primitivas, y las que estaban encima de la expansión, que sería el vapor. Al separarla, permitió que existiera ¿qué? La atmósfera. Mire como dice, para comprobar que se refiere al cielo, este firmamento, el versículo 20, capítulo 1. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. O sea, la expansión tiene que ver con el firmamento, tiene que ver con la atmósfera, ¿verdad?, con ese aire en el cual vuelan las aves, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo día, Dios, para hacer posible la vida en este planeta, después que esté esa energía, esa luz de Dios, esa forma de energía, para separar las tinieblas y crear el día y medir un espacio de tiempo para los humanos, día y tiniebla, día y noche, primer día, hacía falta ahora que el vapor de agua se separara de las aguas para permitir que lo que queda entre el vapor y las aguas se expandiera. Y esa expansión, lo que está arriba de esa expansión es el vapor, va hacia arriba, y lo que está abajo es la masa esa de agua. Entonces, ¿qué queda entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, que serían como el vapor? La expansión, el firmamento, la atmósfera, palabra de nuestro Dios. Y bueno, su utilidad, imagínense ustedes, básica para la energía. Un segundo día de la creación con una atmósfera para respirar. Ya hay un espacio allí que Dios permite, que va a servir de base para las criaturas que se van a formar. Ya tenemos entonces la energía de Dios obrando, esa luz del primer día, su presencia que permite sostener todo. Recuerda lo que decía Patriarca y Profeta en cuanto
a la energía. La página 107. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Lo que sustenta todos los objetos de la creación es la energía de Dios. Por eso es lo primero, ¿no? Lo que va a sustentar toda la creación es hecho el primer día. El segundo día, y de ahí se fabrica la palabra primer día. El primer día existe. El segundo día se produce entonces la atmósfera, ¿verdad? Dios va a sustentar todos los elementos necesarios para permitir vida a través del oxígeno, a través de todos esos elementos químicos que se mueven en la atmósfera, que forman el firmamento, que son necesarios, ¿verdad?, para respirar, para las aves volar y darle toda la utilidad de lo que implica la atmósfera, las nubes, transportadoras de agua, bueno, toda esa cantidad de cosas maravillosas. Pero sigue diciendo el folleto, ¿verdad?, al narrar estos hechos de la creación. El día Marte, ¿verdad?, hablamos del firmamento, cómo se creó el cielo. Luego en Génesis 1:9 al 13 trata de visualizar el increíble poder creativo de Dios mientras hace lo que se describe en este texto. ¿De qué manera este informe da una respuesta lógica a la vieja pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Dios primero creó los animales, luego los animales se reprodujeron. Hasta ahora la tierra estuvo, dice la parte del día miércoles, cubierta con agua. Para tener un lugar donde pudieran vivir los humanos que quería crear, Dios cambió la superficie de la tierra para producir cuencas que recibieran el agua y formaran los mares, permitiendo que aparecieran los continentes. Esto implicó una tercera división de la característica física de la tierra. La primera división fue entre la luz y la oscuridad, la segunda entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y la tercera fue entre la tierra seca y los mares. También por tercera vez Dios dio nombre a las cosas que había dividido. A lo seco llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó ¿qué? Mares, ilustrando otra vez la soberanía de Dios sobre los espacios. Un segundo evento de la creación se refiere durante el tercer día. La tierra seca proporciona un espacio para que Dios ponga el suministro de alimento para las criaturas que pronto crearía. Entre lo que Dios crea de lo seco, tierra, se mencionan específicamente hierba verde, hierba que da semilla y árbol que da fruto. Hierba verde, hierba que da semilla y árbol que da fruto. Fíjense ese orden. Y así, cuando uno estudia esta parte de las plantas, la botánica, ¿verdad?, los hombres dicen que primero fueron que si los musgos, que si los líquenes, como decía, hierba verde, luego las plantas con semilla y luego los árboles. En ese mismo orden que dice aquí la Biblia, así los hombres dicen, pero de la manera equivocada. En la parte evolutiva, así evolucionaron las plantas. Ahí no se equivocó Dios, perfectamente. Ellos lo toca demostrar. Estos son los alimentos para las criaturas terrestres. El texto no indica cuántas clases diferentes de plantas creó, pero sí indica que hubo una diversidad de plantas desde el principio. Por lo que vemos hoy, sabemos que debe haber habido una increíble variedad de estas formas de vida. Además, la Biblia es clara de que no hay ningún antepasado común del que derivan todas las plantas, sino que hay una diversidad de ellas desde el mismo comienzo. O sea, los evolucionistas plantean, bueno, que primero fueron, pongan ustedes, las algas, y de las algas eso fue evolucionando y evolucionando hasta que por fin apareció un árbol. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia creó especies diferentes: algas, líquenes, caraotas, las leguminosas, la oleaginosa, los cereales, o sea, toda esta cantidad de cosas de semillas, árboles que producen fruta, manzana, aguacate, matas de cambur. O sea, Dios fue específico, y cada una de esas plantas con sus variaciones, que eso es factible, pero tienen un origen cada especie, pues. No como dicen los evolucionistas, ¿verdad?, para contradecir a Dios, no, como una planta común. Esa planta común, así como hubo un ser común también para los humanos, una ameba, o como decía aquel ruso Parín, ¿verdad?, un coacervado, y de ahí eso fue evolucionando por mutaciones y selección natural hasta que finalmente apareció usted, aparecí yo. Completamente del diablo, no es palabra de Dios. Dice también, ¿verdad?, el comentario bíblico hablando de este asunto, la
página 223. El tercer acto de la creación llevado a cabo durante la primera parte del tercer día fue la separación de las aguas de la tierra seca. La pluma inspirada del salmista describe este hecho con los siguientes términos pintorescos y poéticos. Vamos a leerlo, hermano. El Salmo 104:6. Mire cómo pudo haber ocurrido esto cuando ese tercer día se está produciendo la aparición de la tierra, el desplazamiento de las aguas para permitir la tierra. Eso, cuando uno lo lee aquí en la palabra, es excelente. Salmo 104. Lo invito, mire, Salmo 104, del versículo 6, del versículo 5, va narrando prácticamente desde el Génesis 1, pues, o sea, el principio de la creación. Un poquitico nomás, mire. 104:5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Versículo 6. Con el abismo, como con vestido, lo cubriste. Oiga esto ahora. Sobre los montes estaban las aguas. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía la fuente por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitiga la sed. Bueno, va narrando de manera maravillosa, ¿verdad? Ese acto de la creación aplicado al momento histórico cuando el salmista está escribiendo, ¿verdad? O sea, dice, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes y descendieron los valles. Como subieron los montes entre las aguas, y las aguas se retiraron, y Dios le puso límite al mar, y apareció la seca, apareció la tierra. Qué maravilloso, ¿eh? Ese momento cuando emerge, cuando surge de la profundidad de las aguas la voz de Dios, porque es Dios el que ordena, aquellos sale de adentro hacia afuera. Otro acto creador de Dios, la seca. Algunos dirían, bueno, que ahí estaban esas rocas metidas bajo el agua. Nosotros diríamos más bien, somos partidarios, como dicen en Aguay, cada día es un acto creador. Y esa agua que estaba allí, a la orden de Dios, ¿verdad? Dios permitió que se formara allí esos montes, e inmediatamente emergiera de entre las aguas. ¿Qué hizo que se formara eso? No es problema de nosotros, eso nadie lo va a saber. ¿Qué pasó dentro de esas aguas para que se formaran esos montes y salieran a la orden de Dios? Dios mandó y existió, instantáneo, sin necesidad de procesos de estos que los hombres llaman geológicos, entre comillas, científicos. No, Dios ordena y existe. Surgieron todos esos montes, y luego a la voz de Dios aquella tierra llamada seca se puebla de todas esas hierbas, de todas esas matas, vamos a decirlo así. Léelo. Y versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios en el versículo 1, capítulo 1, versículo 11, produzca la tierra hierba verde, primero hierba, no dijo produzca árboles, primero hierba que da semilla, árbol que da fruto, que dé fruto según su género, la palabra género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según su semilla, según su género. Y vio Dios que eso era ¿qué? Bueno. Alabado el nombre de Dios. Como ese tercer día, ¿verdad? Aparece la seca, a la orden de Dios, instantáneo, y sobre esa seca llamada tierra, y sobre esas aguas que permitieron que brotara esa tierra a la orden de Dios, esa tierra se llenó de plantas, de hierba, plantas que dan semilla,
y de árbol que dan semilla, cada uno según su género. Alabado sea el nombre de Dios. Y por último, el jueves, la palabra todopoderosa de Dios, que nos enseña los siguientes textos acerca del poder de la palabra de Dios. Según de Corintios 4:6, Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Isaías 55:11, mi palabra hará lo que yo quiero. Maravilloso, ¿eh? Porque él dice se hace. En 2 de Pedro 3:5 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, que provienen del agua. Es como dice Pedro, que proviene de dónde? Del agua, sea la materia prima, sea la forma de materia en forma fluida, que decía el comentario bíblico, y por el agua subsiste, dice el apóstol Pedro. La Biblia enseña que Dios creó de la nada, es nihilo, por el poder de su palabra y sin resistencia de ninguna clase. En todos los pueblos del mundo antiguo, este concepto de la creación solo era enseñado por los hebreos. La mayoría de los relatos extra bíblicos, o sea que no tienen nada que ver con la Biblia de la creación, hablan de conflicto y de violencia en la creación. Por ejemplo, los antiguos babilonios, dice aquí el folleto, decían que el monstruo Apsu y su consorte Tiamat produjeron una generación de dioses que luego intentaron destruir, pero Tiamat muere en la batalla, su cuerpo es dividido en dos partes y de él se forma el cielo y otro se forma la tierra. La historia, el poema de Numa Elis, una tablilla que fue encontrada allá en Babilonia y que habla de este conflicto. Ellos también hablan de la creación y lo narran como un combate, ¿verdad? Los dioses originales, Tiamat y Apsu. Tiamat, dios de las aguas saladas, Apsu, dios de las aguas dulces. Ahí durmiendo. Ellos crearon muchos dioses, no los dejaban dormir, se molestaron y hicieron crear los mismos dioses malos, monstruos que ellos habían creado. Antes de que Apsu matara a esos dioses, ¿verdad? Buscar la manera de eliminarlos, que eran como sus propios hijos. Uno de ellos, Ea, se rebeló, ¿verdad? Y buscó la manera de eliminar a Apsu. Y efectivamente lograron matar a Apsu. Lo mataron. Entonces Tiamat se encargó de, una vez que le matan a su esposo, entonces ahora tiene como esposo a Kingu. Y los otros dioses, Ea, también produce como uno de sus hijos, Marduk, que se va a convertir en el dios de los babilonios, se enfrenta en una lucha terrible con Tiamat, con la diosa Tiamat, y la vence. Del cuerpo de Tiamat, de la parte superior, hacen los cielos, y de la parte inferior hacen la tierra, según el poema según el relato de Babilonia. Y de la sangre de Kingu, que era el esposo de Tiamat, que también fue derrotado en esa batalla. Fíjate, una batalla allí entre dioses, entre monstruos terribles, de sus huesos y de su sangre, mezclado con la tierra, con parte de Tiamat, hacen al hombre. De ahí salen, como dice el comentario bíblico, ya el hombre ve nociones de maldad en el ser humano. El hombre proviene de demonios. Nosotros diríamos, ahí está la naturaleza caída del ser humano. Pero que estamos diciendo aquí, que para ellos, en la mayoría de los relatos, por no decir todos los relatos extra bíblicos, que no son bíblicos, la creación es un acto violento, son explosiones, diríamos, hoy los científicos hablan de explosiones, pero en la antigüedad era de luchas entre dioses, así como esta Tiamat con Marduk, cómo destruyen a Tiamat, las diosas principales de las aguas saladas, se matan al dios Apsu. O sea que todo es un proceso de violencia para que pueda surgir la creación. Dice aquí el folleto, el hombre moderno también inventó una historia de creación mediante la violencia. Entonces hoy en día los evolucionistas siguen la misma mitología sin darse cuenta. Porque ¿qué dicen de la creación? La creación es la formación, los orígenes del universo, el Big Bang, una explosión. Los orígenes de las especies humanas también son procesos violentos, son procesos de mutaciones que no son muy suaves, son violentos y trastocan la especie. Son procesos, ¿verdad?, que después que mutan, el material genético va cambiando en las diferentes especies, y en ese cambio, para producir una especie definida, como una planta definida, como un animal definido, como un ser humano definido, mueren mucho hasta que surge lo que hoy definimos como la planta XYZ, el animal XYZ o los diferentes seres humanos. La muerte es su aliado.
que va haciendo posible el perfeccionamiento de la especie. Y allí está la selección natural. Las plantas más favorecidas, las más fuertes, son las que sobreviven. Las más débiles quedan aplastadas. Los seres vivos, animales, ¿verdad? Los que sobreviven después de las mutaciones y ya están prácticamente definidos. Entonces en ese proceso de mutación hay un proceso también de selección. ¿Quién es la especie animal que va a sobrevivir? La que está más fuerte, la que come más, la que mata al otro más débil para ella sobrevivir. Son procesos turbulencias. No serán dioses como decían los de Babilonia o otros pueblos antiguos, pero es la misma historia. La violencia es la que engendra, la que hace posible la aparición de las especies en la tierra, la aparición del universo. Mire que es el mismo lenguaje, por eso está muy bonito aquí como lo dice el folleto. El hombre moderno también inventó la historia de la creación mediante violencia. Según ella, el mundo contó con recursos escasos, produciendo competencia entre los individuos, y por eso los más débiles eran eliminados por los más fuertes. Con el tiempo, dicen, los organismos llegaron a ser más y más complejos, produciendo en última instancia a todos los organismos vivientes, a los humanos, a partir de un antepasado común. No obstante, los dioses de la teoría evolucionista, la mutación al azar y la selección natural, esos son los dioses, no son iguales al Dios de la Biblia, ya que Dios es el defensor de los débiles. En la evolución, el débil no tiene vida, vive el más fuerte. En la Biblia es Dios el defensor de los débiles y el proveedor de las criaturas. La muerte, el sufrimiento y otros males no fueron causados por Dios, al contrario, aparecieron como resultado natural de la rebelión contra su buen gobierno. Los dioses de la teoría de la evolucionista, usan la competencia y la eliminación de los débiles para crear. Para crear lo que hoy existe fue una lucha de lo más fuerte aplastando a los débiles. La competencia, que es esa selección. Mire el proceso mitológico, como lo dice Babilonia y otros pueblos antiguos, llevados al campo científico. Dios es al contrario. Dios fortalece al débil. Dios le provee vida a sus criaturas. Dios está en contra de la competencia, que lleva consigo la eliminación del más débil, del más, entre comillas, tonto. El más ignorante se aplasta. El que menos conoce es el que menos obtiene. Para Dios, el que menos conoce, Dios está dispuesto a darle a conocer, a proveerle, para sustentarlo. Al más débil, Dios es más protector. Muy diferente a estos conceptos evolucionistas. Qué contraste, ¿verdad? De este modo, Génesis 1 y 2 no armoniza con las teorías evolucionistas modernas, que en su esencia se opone al relato bíblico de las Escrituras. Diríamos, ya para finalizar, hermano y amigo que me estoy yendo, en estos primeros 3 días de la creación, como decía Romanos 1, 19, 20, ¿verdad? Su poder creador se ve en todas las obras que Dios bendito ha creado. Y como le decía en otra lección, apenas el 4% de la materia existente en el universo, incluyendo nosotros como materia, pues, las plantas y lo que está allá en la Tierra y allá en el universo, apenas se conoce el 4%. El 96% de la materia del universo, incluyendo nuestro planeta y nosotros como parte del universo, es desconocido. Y se lo define simplemente, ¿verdad?, en energía oscura y materia oscura. O sea, misterios y misterios que el hombre todavía no ha podido develar. Pero sin embargo, la evidencia, cuando se dieron cuenta de que no todo gira en una órbita, sino que unas galaxias se están expandiendo como las ondas en una piedra cuando cae en el agua, comienza a hacer ondas y ondas. Bueno, esas ondas, ¿verdad?, los hombres están viendo cómo las galaxias se expanden, no responden a órbitas. ¿Qué dirige eso? Por allá. Mencionó, esa es la constante cosmológica que dijo Einstein, que existe. Otros buscan, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Esa expansión y a una velocidad increíble que están moviendo las galaxias. ¿Quién mueve esto? Es una energía oscura porque no saben cómo definirla. Ya no es la fuerza de gravitación universal que hace posible que los planetas se mantengan dando vuelta en una órbita.
Ya no es la gravedad la base de esa ley de gravitación universal. Ya aquí es otra fuerza que mueve a las galaxias y echando por tierra entonces el fundamento de la física, que es la gravedad, la que hace posible ese equilibrio entre las diversas masas que están en el universo. O sea, el hombre, a medida que profundiza y va conociendo la obra de la creación de Dios, no le toca más que decir: hay un diseñador, hay un creador, frente a las miles y miles de incógnitas de lo que implica una criatura, un objeto de la creación que se analice y se estudie. Por eso el mismo Einstein tuvo que decir: Dios no juega a los dados. O sea, cuando lo vio el universo, no, Dios no juega a los dados. Eso no puede ser así al azar, que salió así para adelante, aquí, que para allá. No. Tiene que haber un cerebro, tiene que haber algún diseñador que hace posible esto. Como lo explicaba en otras lecciones, yo se lo decía a ustedes, pues, con los que han oído la secuencia de estas lecciones. Pues. Fíjense, cuando ellos allí en Ginebra, buscando esa que llaman la partícula de Dios, el bosón de Higgs, ellos, o sea, los mejores físicos del mundo están allí, en ese lugar. El acelerador de partículas que está allí, hermano, eso cuesta millones y millones. Son edificios, un edificio varios pisos. Y hay que ver los millones que se invierten y las condiciones que hay que crear, magnéticas, de electrones, de toda una cantidad, la tecnología de punta allí, pues, para simplemente provocar allí una explosión y detectar lo que eso que se llama el bosón de Higgs, como esa gelatina que se mueve en el universo, que no hayan cómo definirla, y que hace posible que la energía se convierta en materia, para explicar, si fue el origen de la materia. ¿Cuánto no se ha gastado en eso, hermano? Y hay que ver las mentes más lúcidas de este siglo XXI, están allí, dirigiendo ese proceso. Cuando eso se comenzó a hacer, se pensaba que de repente podían acabar con el planeta Tierra, por ese experimento que estaban haciendo. Pero ahí estaban esas mentes controlando la electricidad, controlando los electrones, controlando toda la energía, o sea, toda esa energía que se movió allí en ese acelerador de partículas de 27 kilómetros de circunferencia. O sea, no hay inteligencia fuerte para apenas tratar de comprender, ¿verdad?, cómo se inicia un proceso que va a dar origen a la materia. Bueno, si allí están las mentes más lúcidas, ¿cómo sería al principio cuando se creó todo lo que hoy existe? ¿Qué mente lúcida estaba dirigiendo y controlando todas las variables que se daban allí? No, nada, el azar, por casualidad. No, hermano, se necesita demasiada fe para creer en esas cosas. Así como hay mentes lúcidas para buscar para que un experimento se dé, así también Dios es la mente más lúcida y la más grande, que no tiene cómo definirse en la mente. La que hizo posible tu cuerpo, mi cuerpo, el aire que respiramos, las plantas que comemos, los animales que hoy existen en la tierra, los seres humanos, tal cual como existen hoy en día, el agua, todo lo que existe, el universo, la Vía Láctea, todo eso que está allí. Una mente creadora, una mente universal, una mente que sobrepuja el entendimiento humano, que hoy está a tu disposición y a mi disposición, y que nos está preparando para sacarnos de esta tierra y llevarnos al reino de los cielos, para explicarnos todos los misterios, muchos misterios que hoy no podemos conocer, cosas que nos pasaron por la mente, ni nos imaginamos, pues, ni vimos aquí en esta tierra, son las que Dios tiene preparadas. Dios hace posible que hoy esté en nosotros a través de su Espíritu Santo, para mantenernos firmes, sin caída, como dice Judas 24, y presentarnos sin mancha delante del trono, delante de nuestro Dios, con alegría. Dios les bendiga y les guarde.